La presentación es Bueno, por la producción. Muchísimas Sí, gracias. Chicos, mientras mirábamos la presentación, vos me decías que el primer tractor que pusimos era de IA, pero en realidad es muy parecido. Claro, es parecido a un A55 que tenía mi familia en la chacra. Sí, sí. Una cosa increíble. También me contó con quién almorzó hoy. Escuchen esto. Volvemos, hoy hablamos del 2001 todo el tiempo. Hoy almorzaron Eduardo Duhalde, Ramón Puerta y Capitanich. Contame un Y poco. con Chiche también. Y Chiche Duhalde, Sí, pero sí. le mandamos a todos un beso. Sí, sí, no, la verdad que fue muy interesante un análisis de la realidad De la situación. y de lo que fue oportunamente la salida del 2001, que verdaderamente fue una salida política, que creo que es un ámbito de estudio, porque ahí... Fue increíble. No, pero claro. pero Duhalde tenía a un Alfonsín del otro lado. Exactamente. Ese es el Son gran dos tema. líderes políticos o sea, que vos fueron ahí capaces. tenías dos Sí. líderes políticos Sí, sí. con mucho atrás Sí, sí. y con mucha amplitud. No, pero aparte, Mucha amplitud. el acuerdo parlamentario, eso permitió, por ejemplo, que Banossi o que Jabón Arena se hayan integrado al gabinete, y ese proceso de integración permitió la sanción de la ley 25.561, que fue de emergencia cambiaria, Totalmente. política, social, y obviamente una recuperación de la actividad económica de una manera extraordinaria. Impresionante. Porque más o menos hubo los dólares debajo del colchón que generaron un impacto, fueron entre 14 y 18 mil millones de dólares en el segundo trimestre. Y la verdad que la actividad económica rebotó muy Fue fuertemente, impresionante. y eso se sostuvo claramente 2003, 2015 de una manera muy significativa. Impresionante. Digo eso porque en realidad fueron situaciones muy complejas. No, muy. Bueno, esta semana te digo, lo joden a Quintela con que hizo los chachos famosos y la reactivación que genera el emitir un poco, digamos, para que la gente, digamos, la pase un poco mejor, también es real. Pero mira, yo no sé cómo tenés armada la charla, pero los datos a mí me preocupan. Vos tenés hoy 30.666 empresas que cerraron. Tenés cerca de 411.000 empleos o puestos de trabajo destruidos. Tenés cerca de 1 millón de afiliados de las obras sociales que dejaron las obras sociales. Dejaron las obras sociales. Y eso implica 18 millones de afiliados de obras sociales, de las cuales gran parte tienen serios problemas de sostenibilidad financiera. Y hoy te doy un dato. Sí. Hoy me decía un economista, por cada laburante que deja de laburar, por más que pase a ser monotributista, Claro. de acá a 20 años necesitas 35 monotributistas para sostener una jubilación. A ver, ¿se entiende la diferencia entre tener un salario, un sueldo, etcétera, y que se pague todo a pasar a ser monotributista, que parece la panacea hoy? Pero- Te están vendiendo mierda. No, pero aparte, mira, esto que es un modelo, la otra cuestión, son aproximadamente 41.000 kioscos, de acuerdo a la asociación de Totalmente. kiosqueros, que cerraron de 100.000 que existían. 3.000 panaderías con el equivalente a 17.000 trabajadores menos. Che, lo traigo de columnista el viernes que viene. La producción, un dato atrás de otro. No, tiene. pero es una cuestión que es muy preocupante, porque el otro día nosotros hicimos un plenario con Marcelo Lewandowski en la Industria y Comercio y Economías Regionales, que son las dos comisiones que presidimos, y bueno, ahí, bueno, todos, Todos. tabacaleros, las distintas regiones, tomamos todos los temas y lo vamos a ir explicando. Pero la verdad es que objetivamente esto es un problema serio, porque el modelo, y que creo que lo explicaban muy bien Ferretti y Giacomini, acá tiene un modelo que funciona así: apreciación cambiaria, apertura de la economía de carácter indiscriminado. Eso te genera un proceso de desindustrialización acelerada que a su vez se valida con un proceso de deterioro en la infraestructura pública y a su vez precarización laboral, deterioro del salario. Esa combinación Es letal. es letal. Ahora, te digo una sola cosa, Coqui, para que nos entendamos. Vos sabés que cuando yo escucho, como lo escuché hoy, a ese hombre que tuvo que cerrar la empresa y Sí, que sí. le decía piensen cuando votan. Sí, exacto. Cuando lo veo a Haddad diciendo, ¿y quién te dice? ¿No? Digo, bueno, acá hay una revalorización de la política también. ¿Se entiende? A ver, antes era el lugar de los sucios, feos y malos. Ahora es un aspiracional. ¿Por qué? Porque esa gente también se está dando cuenta que esto es un desastre. Es decir, que es un desastre en estos términos. Totalmente. Nadie, a ver, acá el nacionalismo te lo pasás. Hoy hubo una encuesta de Subán Córdoba que decía que 66% de la gente cree que el gobierno anterior, que convengamos no fue el mejor de la historia, pero que claramente defendía mucho más la soberanía que este.
Totalmente. Entonces, esos valores que empiezan a resurgir, ¿me entendés? Me parece que son fundamentales. Vamos a lo político, porque por algo estás acá dale. sentado. ¿Qué te llegó de la reunión de los popes? Bueno, lo que hablamos con José y bueno, y obviamente yo siempre estoy interactuando con todos los actores. Y bueno, la primera definición, una estrategia que tenga ¿Te puso que ver- contento? No, sí, por supuesto. Primero, nosotros tenemos que tener... A ver, primero, diagnóstico mío, desde el punto de vista político. Cuando vos analizás los últimos 42 años de historia, en la República Argentina, nosotros tuvimos 10 elecciones presidenciales, de las cuales 4 perdimos, 6 ganamos, con todas las variantes del peronismo. Las 4 que perdimos, 40% Luder Vittel, ¿te acordás? 1983. Después, 37%. No me acuerdo, era chiquita. Bueno, Scioli Zanini. Después, Sí. Dualde Ortega, Scioli Zanini y el caso de Massa Rossi. O sea, 40, 36,63. Eso significa que el piso que tiene la conformación de la unidad del peronismo es muy fuerte. La segunda cuestión, nosotros ganamos siempre en primera vuelta. Tomamos Menem 47, Menem casi 50, Cristina más de 45,5, Cristina más de 54,5, Alberto Fernández 48%. Eso equivale a decir que nosotros tenemos un piso muy sólido, pero a su vez, las 2 veces que perdimos en balotaje, tanto Macri con Scioli como el caso de Milei con Sergio, efectivamente se dieron en circunstancias en donde gobernábamos nosotros. Por lo tanto, el plebiscito era por la gestión. Exacto. Por lo tanto, mi teoría es que Milei no puede ganar una elección de ningún modo, por 2 razones. Primero, porque acumula fuerte rechazo a su propia gestión. Hoy hay más antimileísmo que antikirchnerismo. Y la segunda cuestión es, si en primera vuelta efectivamente nosotros vamos unidos, somos muy competitivos. Por lo tanto, en primera vuelta no hay ninguna posibilidad de que sean competitivos. ¿Qué van a hacer ellos? Van a tratar, primero, unir todo lo que Toda puedan la del derecha. espectro de derecha, pero a su vez van a tratar de desunirnos a nosotros. Por lo tanto, primera responsabilidad del peronismo, estar unidos. Bueno, esto fue entonces una señal. Es una señal importante. La segunda cuestión es tomar una decisión. Yo siempre digo, la elección no es tan o más importante el candidato o candidata que la representación del electorado. Si vos representás al electorado, y eso quienes tenemos experiencia de haber ganado muchas elecciones, implica claramente un programa para que cuando te toque gobernar lo puedas interpretar. Pero hay una cuestión que es clave. Nosotros empezamos a unir la representación adecuada del electorado. Por ejemplo, lo que hicimos en la sesión legislativa del Senado. Totalmente. Por ejemplo, interpretar la agenda. Hacer política, mi amor. Claro, Bueno, está bien, pero estaban todos muy callados. No, está bien, pero no todo, porque siempre nosotros mantuvimos una posición muy clara, pero obviamente creo que eso fue una agenda unificada. Entonces, la unificación de esa agenda legislativa, eso significa unidad en la representación, a nosotros nos genera otro desafío. Por ejemplo, ¿cuál es el desafío ahora? Bueno, tratar de unir voluntades para que las PASO efectivamente sea la herramienta de competencia electoral. Están en problemas, ¿eh? O sea, hoy los números no están. Vamos a decir todo. Sí, Hoy está ganando el gobierno, Santilli, llamalo como quieras. sí. Sí y no. Vamos a ver qué pasa. Porque el debate que nosotros hicimos en la comisión, yo lo he estudiado con detalle, porque digo, vos tuviste 17,9 millones de electores en 1983, ahora tenés 35, acá hay un problema serio. Desde el máximo nivel de representación de la participación popular, 85% en 1983. Sí, pero no se va a discutir. A ver, Sí. perdóname, Coqui, a vos te encantan los datos, Sí. que yo sé cuánto, pero cuando vayan al Congreso van a estar los que quieran que Sí, Milei gane sí. en primera vuelta y los que no quieran que vuelva el peronismo. O sea, eso se consolida todo junto. Eso, claro, eso está claro. Y los que necesitan llegar hasta fin de año Sí. con las arcas provinciales. Sí. Porque digo, vos sabés que hay compra de votos. Sí, pero también te digo lo siguiente. Yo creo que hay una cuestión concreta. Los 2 polos antagónicos en la historia argentina siempre existieron. Unitarios, federales, liberales, conservadores, radicales, Azules y peronistas. Eso es así. Ahora bien, lo más importante es cómo liderar los polos. Muy bien. Milei, obviamente, pretende liderar su polo. Ahora, el problema central es qué pasa con los que adhieren al polo, porque la heterogeneidad de ese polo dentro de los votos del Congreso no son lineales. Y eso se está demostrando en varios votos y en varias elecciones. Por lo tanto, a ver, primera manifestación nuestra es esta. Ahora, la segunda manifestación nuestra, nosotros tenemos que tener un cuadrado básicamente en el sentido del programa. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener 3 ejes claros para la sociedad. Tenemos que decirle 3 cosas claras. Primero, un gobierno
nuestro tiene que ser un gobierno con política de ingresos. Nosotros tenemos que resolver el problema de endeudamiento de la familia. Perdóname, yo no quiero decirte nada, ¿no? Ni te voy a andar regalando un eslogan, pero alguien una vez salió por el país a dar vuelta diciendo el salariazo. Después nos recagó. Salariazo y revolución perdóname, productiva. y revolución productiva. Pero por eso te estoy diciendo, digo, hoy el tema es el ingreso. No hay manera de mejorar nada si no se mejora el ingreso. Pero hay 5 puntos en la misma política de ingresos. Primer punto es, obviamente, el endeudamiento de las familias. Hoy ya llega a 13%, 32% y tuvo una denuncia, una firma por el 1.363% de tasa de interés. Con lo cual digo, es un saqueo. Saqueo se llama eso. No hay otra palabra que lo describa. Segundo tema, informalidad laboral. Llegaste a 44,3%. Si no generas un proceso de digitalización de transacciones, reducción de carga, claramente eso va a ser un serio problema. Tercero, un problema de salario mínimo vital y móvil. Estás con un salario mínimo vital y móvil que era el primero de América Latina con Cristina en el 2015, ahora es el 17º de 19. Increíble. Desastre. Otra cuestión, recuperación de salario, que es la base de la potenciación del consumo. Y por último, claramente una estrategia que te permita resolver el problema de crecimiento y sostenibilidad del empleo. Y hay un dato. Cuando vos mirás la historia argentina en los últimos 50 años, 75, 2024, la tasa promedio de desempleo argentino es 8,6%. Si vos lo tomás en los últimos 42, ¿sabes cuánto te da? 10%. ¿Sabes cuánto es el mundo? La mitad. Primera, digo, eso es muy importante porque nosotros soslayamos el problema de la tasa de desempleo. Cuando vos mirás la tasa de desempleo más amplia, medida como mide un instituto especializado que te dice, no, la tasa de desempleo no es 7,9, es 15,4%. Ahí está la verdad, porque son 5 horas de trabajo semanales, etcétera, etcétera. Entonces, primera cuestión, política de ingresos. Segunda cuestión, política activa en materia de infraestructura pública, Nancy. Vos hoy... Sí, no sigas metiendo en plazo fijo la plata para las rutas argentinas. Eso es una barbaridad. ¿Y por qué es importante remarcar esto para la gente que nos está escuchando? Porque, primero, todas las obras se hacen con matriz de insumo-producto de base local. O sea, no importás en general, salvo que lo quieras hacer. Segundo, alta densidad en empleo, directo e indirecto. Tercero, cadenas de valor, desde el ladrillero hasta el carpintero, hasta el talabartero. De todas maneras, Coqui, pero y a su vez te mejora la calidad de vida de la gente. Pero eso queda claro. Yo te digo, si el problema es el siguiente. Sí. A ver, el peronismo de alguna u otra manera tiene que hacerse cargo que Milei llegó por culpa del peronismo. Sí. Entonces digo, más allá de que se sienten, se reúnan, tengan un objetivo común que ya es un montón, ¿no? ¿Hay aprendizaje en este tiempo? Mirá, yo creo que el aprendizaje, si no es voluntario, tiene que ser forzoso. ¿Vos ya tenés candidato a presidente para el año que viene? El que me cumpla mis objetivos de programa. ¿Cómo dijo? Vas a estar, escuchá lo que te digo con todo eso. Escucha esto, pero la semana que viene lo llevas a Axel al Chaco. Ahí hay un tema de la CGT, lo organiza y yo voy a acompañar esa actividad y también después yo tengo actividades en la Universidad Nordeste. Pero lo que te quiero decir es los 3 temas para completar. Política de ingreso, política de infraestructura, política industrial, que genere valor agregado y recuperar el entramado productivo. Cuestión preocupante en Argentina. Mirá, esto es un dato. Adicción a juego, legal e ilegal. Segundo, adicción a droga y cómo se mete el narcotráfico desde los clubes de barrio hasta las escuelas. Tercero, cuando el Estado se resigna claramente en su rol clave, entran otros grupos y destroza el tejido social. O sea, recupera el tejido productivo, recupera el tejido social, recupera el tejido social, recupera el ingreso y eso significa la dignidad social. Y a su vez, lo que me parece importante es la tasa de suicidio. No soslayemos ese dato, 5.202 casos. O sea, esto es un problema serio. Hubo la semana pasada un suicidio con fenómeno que se está acrecentando en Argentina. Entonces, primero, yo digo, primero está la patria, después el movimiento, por último los hombres. Nosotros tenemos que tener una responsabilidad clave. Primero, lograr representar bien a nuestro electorado. Segundo, tener un programa sólido, con equipos sólidos y con coraje para hacer. Y yo creo, perdóname, que se tiene que ser muy amplio, que con el peronismo solo no por supuesto. Y esa amplitud tiene que ser tan significativa, pero que tampoco, por tratar de incluir a todos, tengamos un modelito que no funcione. Por ejemplo, yo te digo las cosas que me parece que el peronismo tiene que tomar definiciones. Primero,
El peronismo, un programa económico del peronismo, ¿tiene que tener reglas? Sí. ¿Regla fiscal que tienda al equilibrio? Sí, pero justicia fiscal para la equidad social. ¿Eso qué significa? Pero, mi amor, a ver, el 10 Producto Bruto, puntos, claro. el Producto Bruto Interno, ¿cómo se reparte, chicos? ¿Cómo se reparte? La riqueza de toda la Argentina, ¿cómo se reparte? Nadie está diciendo Nadie, otra cosa. exacto, entonces- Yo te voy a decir algo, una discusión concreta es esa. Pero es esa. digo, ¿Cómo se reparte pero- la riqueza que hay? No es que no hay riqueza, lo que pasa que antes la riqueza se repartía en un 45-50% para los laburantes, el Exacto. resto para el Estado y para, obviamente, los dueños del capital, y hoy la riqueza se reparte un 70-30. Pero- Con ese 30 no puede vivir el 80% de la población. Así de claro. Aparte, tuviste 3 años en donde hubo 50-50, como se dice, 50 y 50. 1954 con Perón, 74 con Perón, 2015 con Cristina Kirchner. Punto. En donde hubo cambio de ese reparto. Claro, pero Escuché aparte... una cosa, nos tenemos que ir a la pero, tanda. pero te digo una cosa. Regla fiscal, digo, es equilibrio, pero que lo paguen los más ricos. Obvio. Segundo, regla de estabilidad monetaria, con la inflación no se negocia. Tercero, regla cambiaria con competitividad. Regla institucional con calidad. Y eso, y con política industrial, de empleo, de ciencia y tecnología, de economías regionales, resolviendo los problemas de restricción energética, política y logística, la Argentina tiene que crecer sostenidamente y de la mano de un gobierno popular, nacional, democrático y soberano. La próxima la seguimos. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión